Barcelona, Districte Cultural. Oye, ¿y es complicado la primera vez que uno se sube a un escenario delante de gente hacer reír? Muy complicado porque te tiembla la voz, sientes inseguridad y, a ver, yo creo que nadie el primer monólogo le salió bien. De hecho, la mayoría de los que empezamos en mi generación pues lo hicimos en estos certámenes de bares donde estás 5 minutos y entonces pues es una especie de toma de contacto con el escenario. Simplemente es para saber si te gusta esto o no, pero no es para hacerlo bien, porque ya te digo que todos lo hicimos mal. ¿Te ha pasado alguna vez eso que te curras un montón un chiste, una broma, y que cuando la sueltas en el escenario nadie se ríe? Sí, y a veces con los amigos también. Entonces primero se lo cuento a los amigos, se hacen gracia a los amigos y lo cuento en el público, pero a veces hace gracia a los amigos pero no al público. Entonces dejo de contar con ese amigo para contarle chistes porque veo que no me funciona como catador de chistes. Hice un curso de guión de humor. 3. Ya llevo 3 cursos de guión de humor. Y en los 3 me contaron que nada, que todo es coger una situación muy cotidiana, al final le das un giro que haga gracia y que eso es un chiste y que ahí está la fórmula. ¿Realmente es así o la gente que tiene gracia tiene gracia? Ni una cosa ni la otra. A ver, hay gente que tiene la vis cómica, que cualquier cosa que cuenta hace gracia, tipo Quique San Francisco, que es gente que pues ya hace gracia de por sí, tanto en el escenario como cuando hablas con él. Entonces esa gente tiene un potencial y una suerte terrible. Y luego están detrás los que intentamos hacer gracia bajo un texto y explotar ese texto como semilla del chiste. Hacer chistes tienen una estructura y creo que hay 9 en concreto, que es hipérboles, símiles. Es muy aburrido realmente cómo se hace un chiste. ¿Cuántas funciones tienes, Ramón? Unas cuantas. ¿Funciones o espectáculos? Espectáculos. Espectáculos 4. ¿Y no se te lían, no se te cruzan chistes, no se te cruzan cosas? No, porque como son temáticos y además cada chiste intento que se enlace con el siguiente, pues va todo un poco a piñón. Entonces, no me ocurre esto. Cuéntanos un poco los espectáculos que tienes para que la gente que vea la entrevista en Barcelona Distrito Cultural sepa qué hace Ramón LSD. Pues está el más veterano, que es el de Chicas, Risquetos y Apuntes Pasos a Limpio, que lleva ya el enero a 5 años, que va pues sobre cosas cotidianas, chicos, chicas. Está el de En ocasiones veo muertos, que va sobre cine fantástico y de terror, y que lo he escrito para que no haga falta ver previamente las películas. Está también el de Abajo las pasteladas, que va sobre comedias románticas que dan pie a hablar de esas mismas situaciones de las películas, pero en la vida real, de hombres y mujeres. Y luego está el último que estrené el año pasado, el de Y a ti quién te aguanta, que va sobre manías, costumbres, hábitos cotidianos, cosas que vemos habitualmente a nuestro alrededor, que a lo mejor pues es el que más componente de identificación tiene entre el público. A los espectadores y lectores del portal Barcelona Distrito Cultural, decirles que soy Ramón LSD, que me encantaría que vinierais a verme por lo menos un espectáculo de los 4 que tengo, y que así descubrís el maravilloso teatro que es el Llantiol, con barra incluida. Y ya está. Que tú al final le das un giro. Sí. Bueno, pasa, pero con cuidado, por favor. Perdona, Hice un curso de guión de humor. 3. Ya llevo 3 cursos de guión de humor. Y en los 3 me contaron que nada, que todo es coger una situación muy cotidiana, al final le das un giro que haga gracia y que eso es un chiste y que ahí está la fórmula. ¿Realmente es así o la gente que tiene gracia tiene gracia?